Bueno, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dejado la primera parte de nuestro boceto más o menos pensado? Lo que vamos a hacer entonces ahora es mejorar un poquito el dibujo, ver si podemos definir qué es lo que va a quedar y qué es lo que no va a quedar en el cuadro y ya empezar a pintarlo. Yo lo traje adelantado como para que podamos avanzar un poquito en algunos sectores puntuales, porque obviamente que terminar un cuadro lleva un poquito más de tiempo. Entonces, más o menos para que ustedes tengan una idea de cómo ir trabajándolo. Todo lo que es las obras de arte en sí se basan en todas las técnicas posibles que podamos llegar a practicar e incorporar, ¿sí? para aprenderlas, para poder aplicarlas a nuestros trabajos. Así que todas las técnicas que ustedes puedan como practicar, innovar, buscar, va a servir a la hora de hacer la obra original, ¿sí? Entonces, vamos básicamente hoy a trabajar puntualmente en un sector del cuadro, porque yo ya lo tengo avanzado, y vamos a hablar un poquito de cómo después de la definición de un boceto simple, yo puedo como darle, digamos, trabajar el boceto final para después trasladarlo al bastidor y ir definiendo qué cosas me gustan de esta idea original, cuáles dejé y cuáles no. Así que bueno, lo que voy a hacer es mostrarles un poquito, porque no sé si la clase pasada lo alcanzaron a ver. Esta fue más o menos la idea que surgió de lo que estuvimos dibujando, y yo lo que hice fue pasarlo a una hojita un poquito más grande como para definirlo un poquito mejor. Fíjense en que acá está. Si comparamos la idea original está. Lo que yo hice fue profundizar un poquito en los sectores donde aparecen los personajes, estas pequeñas personitas que construyen el total, sería la parte por el todo, ¿no? En realidad, esta idea. Y bueno, y definí un poquito más, ¿sí? La idea de la aparición del cuerpo, ¿sí? Y de estos elementos mecánicos que están en los costados, ¿sí? Inclusive, bueno, le agregué la idea esta de las gafas, los lentes. No tenemos que preocuparnos por el color, porque recuerden que en la pintura metafísica nada tiene relación con nada, o sea que es como un poco descontracturado, algunos elementos están fuera de lugar, los colores son antinaturales, o sea que no tenemos que seguirnos por una regla específica de hacer una piel real o hiperrealista, o quizás sí, porque también podemos usar la técnica, ¿sí? Recuerden que como nos valemos de muchas técnicas contemporáneas para trabajar nuestra obra, podemos como jugar con los diferentes espacios. Puedo trabajar una figura humana o un rostro de una persona, de una figura humana totalmente hiperrealista, intimando los detalles profundamente, y después hacer el contraste, ¿sí? En otro espacio con los otros elementos que componen la obra. Por ejemplo, el metal, ¿sí? O la madera, como hemos hablado. Entonces, esos contrastes y esos diferentes espacios hacen que la obra en sí sea surrealista metafísica, ¿sí? O sea, que trabaje los elementos desde la concepción de su composición en sí, del objeto en sí. Nosotros acá no usamos perspectiva en realidad, tampoco, porque es una figura en primer plano, ¿sí? Es como que está avanzada y lo que sucede es lo que vemos en primer plano. Bien, entonces bueno, explicando todo esto, fíjense que acá yo le reduje un poquito este espacio que en el otro boceto nos había quedado un poquito más amplio, y definí un poquito más algunos otros elementos que faltaba definición. Incluso esto lo agregué porque acá no lo habíamos hecho, pero bueno, me pareció que ese espacio daba como para agregarle algo más. Así que bueno, dicho esto, lo que tenemos que hacer es pasarlo al bastidor. Las formas de pasarlo, bueno, lo vamos a tener que ver puntualmente en otro momento, porque hay que hacer
tenemos muchas formas para pasar el boceto, ¿sí? Desde un calcado simple con carbónico hasta trabajarlo con la técnica de cuadrícula, que también funciona muy bien a la hora de pasar los bocetos. Entonces, dicho esto, lo que yo trabajé un poquito acá es un poquito de sombreado, como para definir un poco las luces y las sombras, ir viendo de qué lado yo puedo trabajarlo y para después trabajarlo en la pintura, ¿sí? La pintura en sí, el bastidor primero está pintado con un color tierra, un ocre, ¿sí? La base del bastidor no es blanca, es un ocre. Sobre ese bastidor ocre pasamos este diseño y sobre ese diseño empezamos a trabajar las luces, las sombras y después empezamos a incorporar los colores. Así que está un poquito avanzado, se los voy a mostrar para que ustedes se den cuenta. ¿Sí? Voy a verificar que se vea bien porque así lo pueden ver completo. En ese trabajo yo ya incorporé un poco de color, sí, lo voy a dar vuelta nada más. Y definí algunos espacios. Tiene una primer mano de color, es una pintura al óleo, ¿sí? De 50 por 70 el bastidor. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, básicamente, lo voy a bajar un poquito, es empezar a definir un poco más algunas zonas. Obviamente el trabajo está como bastante avanzado porque los tiempos del óleo a veces nos hace estas cosas de que tenemos que esperar que las capas de color se vayan como secando para poder involucrarlos y poder seguir pintando. Entonces en este punto esto ya está seco, ¿sí? Bastante sequito como para empezar a darle algunos retoques. Voy a trabajar un poquito la piel. Fíjense que la piel en sí no corresponde a un color natural de piel, o sea que no me voy a preocupar mucho por eso, sí voy a tratar de definirlo un poco más. Como tiene una base en tonos amarillos, la idea es que trabajemos un poquito las luces y las sombras con los complementarios, en este caso, me parece a mí. Depende de cada uno. Es tan personal el trabajo que los colores incluso los va definiendo uno mismo a medida que los va pintando. Entonces también tenés esa libertad, la libertad de crear el dibujo de manera muy suelta y muy libre. Tenés la manera de pensar el dibujo y tenés la manera de pintarlo también. O sea que fíjate vos qué interesante que es este tipo de pintura, ¿no? Entonces vamos a trabajar con una base en amarillo y vamos a ir agregando algunas tonalidades en violeta, ¿sí? Que es su complementario, porque yo voy a empezar a jugar con algunos tierras. Entonces voy a tomar el amarillo y vamos a trabajar con un poquito de violeta para generar un tierra que a mí me va a dar la sensación de profundidad. Recuerden que cuando pintamos al óleo nosotros lo que hacemos es trabajar las profundidades y las alturas todo el tiempo y jugar con un intermedio, ¿sí? Que va a ser como puente entre ambos colores. Entonces, siguiendo esa relación, yo quiero como trabajar un poquito acá el color. No le voy a agregar óleo, aceite a la base porque está seca y no me interesa. Entonces voy como retocando las zonas que a mí me parecen que tienen un poco más de sombra, pensando en el rostro de uno mismo o de la persona que vemos en la calle, ¿no? Buscar esos espacios de luces y sombra que tiene el rostro para ir trabajando. Siempre vamos a tener que ir limpiando el pincel, ¿sí? Para poder como esfumar en algunos sectores. ¿Ven? Vamos como dando los toquecitos. La idea es que los tonos se vayan como fundiendo. Que se puedan encontrar y puedan como fundirse. En este sector, que digamos es la zona más alta, ¿sí? Del rostro, voy a tratar de incorporar algunas luces. Las luces, en este caso,
A veces funciona bien trabajarlas con el blanco, pero otras veces conviene trabajar con el color en sí. En este caso vamos a trabajar un poquito de amarillo, pero le vamos a agregar un poquito de blanco. También puede funcionar un poquito de naranjas para levantar esta zona de luz. No estoy usando aceite pleno, estoy usando un poquito de aceite con trementina. Fíjense en que yo ahí lo marqué bastante. ¿Por qué? Porque en esta zona tengo que definir la forma de la nariz. No me preocupa mucho los tonos ni cómo voy logrando luces y sombras, porque esto es superposición de color todo el tiempo. Entonces voy como modificando el color todo el tiempo y superponiendo los colores. En esta parte voy a generar una sombra. Que es la parte lateral de la nariz. Y le voy dando el volumen siguiendo la forma. Uso poco óleo, porque como ya la base está seca, eso a mí me permite también empezar a regular las cantidades. Claro está que esta obra está en proceso, ¿no? Entonces hay mucho para trabajar aún. Voy agregando y cubriendo algunos sectores que ya están secos. Recuerden que esta parte del ojo no es totalmente blanca. Y también recordemos que nosotros estamos representando y no nos vamos a preocupar mucho en la cuestión del hiperrealismo y en la técnica exacta, digamos. Obviamente acá hay que trabajar un poco más el ojo, hay que definirlo todo, porque esto está recién iniciado, falta mucho trabajo aún.
pero de a poquito vamos a ir dándole. La caracterización que necesitamos. Lo que está bueno también es que nos permite jugar un montón a medida que pintamos, porque voy construyendo esta imagen, la construyo todo el tiempo, la construyo desde el dibujo y el color. Entonces, eso es bastante importante. Acá yo la parte del centro se la voy a restar porque todavía falta definir bien el color. Y eso lo voy a hacer al final. Entonces, sigo un poquito acá arriba. Voy jugando un poco con los tonos. Y voy definiendo. Este es un boceto de lo que va a quedar la pintura. Aún le faltan varias capas de color y bueno. Estoy marcando como los mapas, el mapa de color. Voy jugando con eso. Ahora bien, fíjense en lo que les decía con la aparición de los diferentes materiales. Definí cada personaje, ¿sí?, con un material pesado, como el plomo. Trabajé, bueno, la piel un poco, con algunos colores que obviamente no son hiperrealistas. Y la sensación del cabello y este movimiento que a mí me generaba el dibujo, la trabajé como si fuera agua, en realidad, ¿no? Y esta especie de mecánica, ¿sí?, todo metal. Me queda por trabajar las escaleras. Y bueno, y definir un poco más todo el trabajo. Pero básicamente lo que yo quería mostrarles era cómo iniciar el dibujo para emprender una obra propia desde una idea y cómo empezar a encararlo a la hora de pintar, ¿no? Lo trasladamos y acá estamos pintando nuestro cuadro. ¿Sí? Esta imagen
no es igual a ninguna otra, o sea que la libertad de pintar también nos relaja un poco, ¿no? Hago un poquito de sombra. En los apoyos. ¿Por qué? Porque estos personajes están agarrados, ¿sí? No están despegados, están agarrados de este rostro. Como genera, proyecta un poquito de sombra, porque son cuerpo en realidad. Entonces le genero un poquito de sombra proyectada en el rostro. A esto le falta mucho trabajo todavía. Recién lo estamos definiendo, pero bueno, yo creo que se entendió cuál es la idea. Me falta definir un poco el fondo. Fíjense que el fondo lo manché un poco como para ver qué colores pueden quedar y cuáles no.
sobre capa varias veces, ir viendo si falta definir qué elementos están de más o qué colores. Estoy pintando al óleo, ¿sí? Con pinturas con óleos. Miren la boca, cómo quedó con la persona. Le agrego óleo bastante, con el pincel bastante seco. ¿Por qué? Porque yo voy a ir agregando capas de color, ¿sí? Después voy a ir viendo, porque por ejemplo acá estoy viendo, por ejemplo, como estoy de costado, esperen que estoy de costadito, no puedo ver. Entonces acá voy a corregir un poco la nariz. La nariz, recuerden que tiene la forma como de 3 esferas, ¿no? Y de ahí como las pintamos, como las vemos. Así que bueno, esta es más o menos la guía del trabajo que podemos ir armando. Anímense al dibujo, anímense a pintar, que no pasa nada. Y pueden surgir cosas muy buenas. Acá hay una carita. Esta es una obra de creación, así que es bastante más complejo todo. Después vamos a ir viendo, ¿sí? qué otras maneras tenemos como para lograr un boceto que también sea original, pero que podamos trabajar prácticamente con los diferentes elementos, con los diferentes objetos, como una naturaleza muerta, digamos. O sea, una composición real con luces y sombras, y utilizando la fotografía o el trazo rápido del dibujo, del bocetado. Así que bueno, lo que yo les invito es a que sigan creando, que sigan armando sus composiciones y bueno, y a seguir pintando un poquito de surrealismo metafísico. Muchísimas gracias.